Hola, mi nombre es Montserrat y en este video voy a hablar sobre los halogenuros de alquilo, también conocidos como haluros de alquilo. Esta es la tabla de contenido donde vamos a explorar su estructura, sus propiedades más importantes, cómo se pueden obtener y las reacciones en las que participan, especialmente en las de sustitución y eliminación, en las cuales vamos a hablar un poco más adelante, que son fundamentales en la química orgánica. Comencemos. Primero vamos a hablar sobre qué son los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que resultan de reemplazar uno o más hidrógenos en un alcano por un halógeno, es decir, un flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Para que este cambio tenga efecto, el carbono al que se une el halógeno debe tener hibridación sp3, lo que significa que está en un entorno tetraédrico, como en los alcanos normales. Por ejemplo, si tomamos una molécula de metano y sustituimos un hidrógeno por un cloro, obtenemos el clorometano, que es uno de los halogenuros más simples. A diferencia de los haluros de vinilo o de arilo, donde el halógeno está unido a un carbono con hibridación sp2, los halogenuros de alquilo son mucho más reactivos en reacciones de sustitución y de eliminación, lo que nos convierte en herramientas valiosas para transformar compuestos y construir nuevas moléculas. Hablaremos un poco sobre las propiedades. Las propiedades físicas y químicas de los halogenuros de alquilo están muy influenciadas por el tipo de halógeno que contienen y por el tamaño de la cadena carbonada. En primer lugar, el enlace carbono-halógeno es polar, ya que el halógeno atrae más fuertemente los electrones dejando al carbono con una carga parcial positiva. Esta polaridad hace que el carbono se vuelva un blanco efectivo para los nucleófilos, que son especies que donan protones. Otra propiedad importante es el punto de ebullición. Este aumenta con el tamaño del halógeno. Por ejemplo, los fluoruros hierven a temperaturas más bajas que los cloruros, los bromuros y los yoduros, y también se elevan si la cadena del alcano es más larga, debido a mayores fuerzas de Van der Waals. En cuanto a la solubilidad, los halógenos de alquilo no se disuelven bien en agua, ya que no forman enlaces de hidrógeno con ella, pero sí son solubles en muchos disolventes orgánicos como el éter, la acetona o el tolueno. Esta propiedad los hace útiles como disolventes industriales, analgésicos, pesticidas o reactivos para formar otros compuestos. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que muchos halogenuros son tóxicos, pueden causar irritación en la piel e incluso algunos son cancerígenos. Nomenclatura. Existen dos formas principales de nombrar los halogenuros de alquilo. La primera es la forma funcional, donde se nombra primero el halógeno seguido de un grupo alquilo, como en el cloruro de etilo. La segunda es la forma sustitutiva, más usada según la IUPAC, en la que el halógeno se trata como un sustituyente y se antepone al nombre del alcano, indicando su posición, como el ejemplo del 2-bromopropano, que indica que el bromo está en el segundo carbono de un propano. En ambos casos se debe numerar la cadena para darle al halógeno la posición más baja posible. Ahora pasaremos a la síntesis de halogenuros de alquilo. Un método clásico para obtener halogenuros de alquilo es la halogenación por radicales libres. Esta reacción ocurre cuando un alcano se expone a un halógeno molecular como el cloro 2 o el bromo U2, en presencia de luz ultravioleta o calor. Esta energía rompe el enlace entre los átomos de halógeno, generando radicales libres que son especiales muy reactivas. Estos radicales atacan a los enlaces carbono-hidrógeno del alcano, formando nuevos radicales y finalmente los halogenuros. Por ejemplo, si cloramos un propano, podemos obtener dos productos principales, uno cloropropano y dos cloropropano, dependiendo de qué hidrógeno se sustituya. El problema de esta reacción es que no es selectiva y produce mezclas de productos. En la industria esto no es favorable pero se soluciona con separación posterior, pero en un laboratorio esto puede ser poco práctico. Seguimos con la síntesis de halogenuros de alquilo en la bromación alílica. La bromación alílica es una reacción más selectiva y ocurre en los carbonos alílicos.
es decir, aquellos que están justo al lado de un doble enlace. La razón de esta selectividad es que los radicales que se forman en la posición alílica se estabilizan por resonancia, lo que los hace más estables y preferidos. Por ejemplo, si usamos un bromo 2 en presencia de luz sobre un ciclohexeno, el radical bromo extrae un hidrógeno alílico y forman un radical estabilizado. Luego, este radical se reacciona con otra molécula de bromo y se forma un 3-bromo ciclohexeno. Este producto principal Esta reacción es en cadena, ya que se forma un nuevo radical que sigue reaccionando con más bromo 2, haciendo el proceso eficiente y repetitivo. Ahora pasaremos con las reacciones. Primero, sustitución nucleofílica. Las reacciones de sustitución nucleofílica son aquellas donde un nucleófilo ataca al carbono unido al halógeno y lo reemplaza. Estas reacciones son fundamentales porque permiten transformar halogenuros en alcoholes, éteres, nitrilos y más. Hay dos mecanismos principales, SN1 y SN2. En la reacción SN2 es una reacción concertada, es decir, ocurre en un solo paso. El nucleófilo ataca desde el lado opuesto al halógeno, desplazándolo directamente. Esto provoca una inversión de la configuración del carbono central, como si le dieras la vuelta a una sombrilla. Este mecanismo es más común en sustratos primarios o secundarios poco estorbados y requiere nucleófilos fuertes. Un ejemplo clásico es la reacción del 1-bromobutano como ion hidroxilo, que forma 1-butanol. En la reacción SN1 primero se va al halógeno y se forma un carbocatión, que luego es atacado por un nucleófilo. Este tipo de reacción se da principalmente en sustratos terciarios o aquellos que pueden estabilizar el carbocatión, como los que tienen grupos vecinos con resonancia. Una característica clave de este mecanismo es que se da como resultado una mezcla racémica, es decir, una mezcla de isómeros ópticos. Un ejemplo de esto es la reacción del 2-bromopropano con agua, donde se forma un carbocatión intermedio que luego es atacado por el agua formando el 2-propanol. Seguimos con la reacción de eliminación. Los halogenuros también pueden participar en reacciones de eliminación, en las que se pierde el halógeno y un hidrógeno vecino, formando un doble enlace. Hay dos tipos, el E1 y el E2. En la reacción del E1 primero se va el halógeno dejando un carbocatión y luego una base elimina un protono. Este mecanismo es similar al SN1 y se da también en sustratos terciarios. Por ejemplo, si tratamos al 2-bromobutano, en medio acuoso se forma un carbocatión que luego pierde un hidrógeno, generando el 2-buteno como producto. En la reacción E2, en cambio, ocurre en un solo paso. Una base fuerte extrae un hidrógeno mientras que el halógeno se va al mismo tiempo. Para que esto funcione, el hidrógeno y el halógeno deben de estar en posiciones opuestas. Esta reacción es común cuando se usan masas fuertes voluminosas. Si usamos el etóxido de sodio sobre el 2-bromobutano, se produce directamente el 2-buteno. En general se forma el alqueno más sustituido. Algo muy importante es que estos mecanismos compiten entre sí. Por ejemplo, el SN1 y el E1 ocurren en condiciones parecidas y con los mismos tipos de compuesto, por lo que el producto dependerá de las condiciones como el disolvente o la temperatura. El SN2 y el E2 también compiten, pero dependen más de la fuerza del nucleófilo o de la base y del tipo de sustrato. Espero que este video les haya gustado a comprender mejor este tema. Gracias por ver